Sin lugar a dudas que el efecto inflacionario más importante del último año y medio han sido las alzas en las cuentas de la luz, debido al proceso de descongelamiento que se determinó en la pandemia y que obviamente tenían que sincerarse las cuentas de la luz que no se produjeron en esa época. Bueno, eso elevó bastante la inflación. Hemos visto IPC incluso por sobre 1% en algunos meses debido a ese factor primordialmente. Bueno, lo que conocimos estas horas nos sorprendió a todos. Parte de esa alza estuvo mal calculada porque debido a un cobro en exceso que se produjo y que algunos expertos han dicho de manera simple que se cobró doble IPC, cuando obviamente se tenía que cobrar solamente uno. Pilar Gutiérrez nos explica esto y las reacciones que hubo, incluida una posible acusación constitucional contra el ministro de Energía. Ministro. Hablemos a la salida, ¿vale? ¿Le preocupa la acusación, ministro? Hablemos a la salida porque me están esperando. Las cuentas de la luz vuelven a ser foco de atención, y es que un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía detectó un error en el cálculo de las tarifas que podría hacer que éstas bajen desde enero. El documento explica que el IPC habría sido aplicado 2 veces en cobros anteriores. El efecto de sobreestimación de la metodología implementada del 2017 se corrige en este informe técnico preliminar. Por lo tanto, si uno compara la metodología que está contemplada en este informe técnico preliminar y la metodología que se había aplicado desde el 2017, la diferencia son cerca de 100 millones de dólares que están corregidos y son precisamente lo que explican esta disminución de 2%. Es la estimación del gobierno de cuánto podrían bajar las cuentas de la luz desde 2026, luego de que éstas subieran más de lo que correspondía a raíz del doble ajuste por inflación. Están los saldos pendientes. ¿Y qué son los saldos pendientes? Son diferencias que no se alcanzan a pagar en un semestre por diferentes motivos y se llevan hacia el futuro. El error metodológico, como lo plantea, es que para el periodo en que se comenzó a descongelar la tarifa, que es del 2024, julio en adelante, los saldos pendientes fueron castigados 2 veces por IPC. Y eso genera que los usuarios hemos pagado por exceso, digamos, producto de este castigo de 2 veces del IPC. De acuerdo a expertos, se cobró más de 112.000 millones de pesos extra. Es un error grave. ¿Por qué? Porque en el fondo forada la confianza en las instituciones que calculan las tarifas y por lo tanto la señal no es buena. Se trata de un informe preliminar, pero de transformarse en decreto, las cuentas de la luz bajarían desde el primer mes de 2026. ¿Cuánto? Va a depender del sector. Algunos expertos hablan de un descuento entre 6 y 7% en el norte, 1 y 2% en la zona centro y cercano a 3% en el sur. Podría haber un efecto a la baja de menos 2,1%. Una cuenta del orden de los 40.000 pesos, tomándolo como referencia, se puede traducir en una reducción bajo los 1.000 pesos, cerca de los 800. Esto para compensar el exceso cobrado anteriormente a través de un descuento en la cuenta de la luz. Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Vamos a anunciar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Energía por las graves consecuencias y negligencia al haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico. Nosotros sí estamos disponibles en una eventual acusación constitucional que se presente del sector que sea, porque acá tenemos que unirnos en pos de que las responsabilidades se cumplan. Y hay por lo tanto información que tiene que ser aclarada por el mismo ministerio y por supuesto fundamentalmente por la Comisión Nacional de Energía. A mí me parece que eso es de una desproporción absoluta, que yo creo que obedece únicamente al contexto electoral en el que nos encontramos. Esto es un escándalo. Atacama tiene las tarifas más altas de Chile y más encima pagamos de más por errores de la Comisión Nacional de Energía. Que las empresas devuelvan los miles de millones que le cobraron de más a nuestras familias. El jefe del gabinete también criticó una eventual acusación contra Pardow. La acusación constitucional no contribuye en absoluto a lo que se necesita. Llama la atención que cuando todavía no se da a conocer los antecedentes detallados, se anuncia en forma inmediata una acción de esta naturaleza. Con las complejidades que generó el descongelamiento de las tarifas eléctricas en su momento, como el fuerte impulso a la inflación, los candidatos también se sumaron al debate. Todos aquellos que tuvieron en cualquier época alguna responsabilidad en esto deben cesar en sus cargos
y el gobierno tiene que investigar de manera urgente esta situación. Creemos que en este caso, además, deben asumirse todas las responsabilidades que correspondan, para lo cual esperamos que se inicien de forma transparente y oportuna todos los procesos investigativos. De verdad no lo puedo creer. Aquí no tendría nadie que estar pidiendo la renuncia ya la debieran haber presentado los responsables. Le cobraron 2 veces el reajuste de IPC a la gente de escasos recursos y gente de clase media. Es un abuso lo que ha ocurrido. Desde el Congreso, la oposición ha pedido la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía junto a la del ministro de la cartera. Seguimos analizando esta polémica y tomamos contacto con el diputado de la UDI, Marco Antonio Zulantay, que también es presidente de la Comisión de Energía. Diputado, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Un gran saludo a todos ustedes y a disposición para poder conversar este tema tan importante que lamentablemente una vez más afecta el bolsillo de todos los chilenos. Así es, yo comentaba que sin duda las alzas de las cuentas de la luz ha sido el efecto inflacionario del último tiempo. Y quisiera preguntarle, porque usted estuvo recién con el ministro de Energía, Diego Pardo, en una comisión en el Congreso. ¿Cuál es la explicación que se ha dado y que sea de manera más simple para entender por qué hubo este doble cobro de IPC en las cuentas de la luz? Así es, tuvimos nuestra comisión de minería y energía, ¿cierto? Las sesiones ordinarias que tenemos todos los miércoles a las 15 horas y le pedimos durante toda la mañana al ministro hacer las gestiones para que pudiera acompañarnos en esta oportunidad por la urgencia del caso, ¿cierto? Por la premura del tiempo, porque nuestra gente necesita explicaciones. Básicamente, y en resumen muy general, el ministro señaló de que aquí se trataba de un error metodológico que venía aplicándose desde el año 2017 en adelante y que eso había sido corregido en este informe preliminar, ¿cierto? Estaba siendo o había sido corregido para que entrara en vigencia en enero como corrección. O sea, lo presentó como un error, ¿cierto? Corregido que va a beneficiar a las personas en una baja de las cuentas. Pero ahí, a nuestro juicio, la información más relevante no fue contestada. ¿Qué pasó en estos 2 años? Donde sí se aplicaron mal estas metodologías que en el fondo generaron que nuestra gente, ¿cierto? Todos nosotros, todos los clientes, pagáramos un sobreprecio de hasta un 9% en algunos lugares de las cuentas por este error de cálculo. Y ahí nosotros fuimos muy directos con el ministro y le señalamos que tenía que tomar medidas muy severas respecto a las responsabilidades, porque aquí no solamente la Comisión Nacional de Energía, sino que también el mismo Ministerio como responsable político de este organismo técnico que es la Comisión Nacional de Energía. Básicamente, eso ¿diputado? Es lo que nos planteó y que... Sí, para entenderlo bien, fue un error metodológico que se decidió en 2017, esos son... en el gobierno en el gobierno segundo gobierno de Michelle Bachelet, luego vino el gobierno de Sebastián Piñera, luego la administración Boric y recién ahora, 8 años después, la Comisión Nacional de Energía se da cuenta de que hay un error. Básicamente eso fue lo que se nos informó, pero aquí hay un tema, que el decreto que se actualizó, ¿cierto? El primero fue el 2017 y se actualizó ahora, este año, fue el que, el año 2024 fue el que empezó a generar estas alzas, ¿cierto? No previstas o erróneas respecto a, en este caso, las cuentas de la luz. Entonces, ahí hay mucha información que, no, según nuestro juicio, y digo nuestro porque muy transversalmente en la comisión, no quedamos conforme con esta respuesta, porque aquí lo más medular es entender de que a los clientes se les cobró de más. Y lo primero es saber cómo se van a recuperar esos dineros, quién va a ser el responsable de poder hacer que la gente recupere esos sobreprecios que se pagaron. Segundo, quién es el responsable de no haber corregido en el tiempo correspondiente lo que estamos hablando. Y tercero, qué responsabilidades hoy día se van a hacer valer desde el punto de vista político, ¿cierto? Desde la Comisión Nacional de Energía, su secretario, estamos pidiendo su salida directamente, y también desde la responsabilidad que puede tener el mismo ministro como jefe político o como jefe de la cartera, que en el fondo es la llamada a poder regular todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Entonces, porque si hay responsabilidades, por supuesto, son todos los ministros de energía desde 2017 a la fecha,
todas las comisiones nacionales de energía de 2017 a la fecha, pero por sobre todo, de acuerdo a lo que usted nos menciona, porque se hizo esa actualización y ahí tampoco se notó este error y se aplicó igual, y eso hizo también que subieran aún más de lo debido las cuentas de la luz. Por eso es que ustedes achacan la mayor responsabilidad al ministro Pardow, no porque no se haya detectado lo que sucedió desde 2017, sino porque al hacer este nuevo cambio en 2024, ni siquiera ahí se dieron cuenta. Exactamente, eso es lo que ocurre en las responsabilidades políticas según las administraciones. Le tocó a esta administración esa actualización y siguió este problema no detectado, pasado por muchas instancias técnicas. Habían muchos técnicos que revisaron, habían jefaturas, etcétera. Estamos pidiendo todas esas responsabilidades porque no puede ser de que no haya sido detectado en tanto tiempo y prácticamente durante 3 semestres, porque usted sabe que este decreto se va entregando a cada 3 semestres, semestralmente, y durante 3 semestres esto haya pasado con el perjuicio, ¿cierto?, consecutivo para el bolsillo de todos los clientes, que se viene a sumar al alza por el descongelamiento de las tarifas, por el precio del VAT, por una serie de cosas que suman y suman un alza que ya va, en algunos casos, arriba del 70% de las cuentas. Y esto no es solamente que las familias están pagando mucho más de lo que se pagaba de hace un tiempo. Aquí está también los precios de los productos, está la actividad económica en general. Así es. Y también hay un tema que yo se lo quiero dejar planteado, Nicolás, que es muy importante. Esto ha generado una cadena de perjuicios, porque no nos olvidemos que este error, y eso se nos ha planteado y fue reconocido, este error incide, por ejemplo, en el cálculo del IPC. El IPC en la inflación, y usted lo sabe bien, y de ahí hacia adelante, en todo lo que tiene que ver el encadenamiento de la economía. Entonces, el error no es solamente de un mal cálculo en la tarifa eléctrica, sino que generó una cadena de perjuicios que tiene, en este caso, alcances insospechados. Y es por eso que creemos que las responsabilidades son muy, muy graves. Porque esto nos afecta a todos. Aquí no creo que haya ningún cálculo político de por qué se dejó pasar esto. Yo creo que no va por ahí. ¿Usted cree que aquí es un reflejo de ineptitud desde 2017 a la fecha y sobre todo en este nuevo decreto de 2024 que usted mencionaba, que aquí no es que haya mala intención, sino que directamente mediocridad al ejercer los cargos? Por supuesto, inoperancia, ineficiencia, falta de profesionalismo, falta de conocimiento y en distintos sentidos. Entonces aquí lo que nosotros creemos que, además de todo lo que estamos hablando, de que las familias más vulnerables hasta 6.000 o 7.000 pesos mensuales pagando de más en sus cuentas de la luz, eso es gravísimo, pero también creemos que esto ya es la guinda de la torta en el sentido de que viene a entregar un aspecto de incertidumbre más a la industria eléctrica. La gente no sabe lo que está pagando. No nos olvidemos que la SEC tiene una sentencia en las regiones de O'Higgins y el Maule por el tema de las lecturas, y así en todo Chile se está levantando en distintas regiones el mismo problema. La gente no sabe qué le están cobrando. Hay lecturas estimativas, las personas que andan en la calle cuando encuentran una casa cerrada ponen cualquier número. Entonces esto de verdad no solamente es un tema exclusivamente económico, que ya es una debacle, sino que también tiene que ver con la credibilidad de la industria. Y entonces eso es muy grave porque no hay certezas de ningún tipo. La gente ya está pensando, ¿qué estoy pagando? ¿Qué voy a pagar? Ya no quiero pagar porque me están cobrando de más. Entonces ya hay una incertidumbre generalizada y en ese sentido hay que hacer un corte en esto, hay que dejar las responsabilidades sobre la mesa para que esto pueda tener un cambio profundo y real respecto a la industria eléctrica en nuestro país. Vamos a ir a eso inmediatamente, porque estaba pensando qué compensación podría haber para las personas. Ya se esbozó y el ministro lo confirmó que habría una baja en las cuentas de la luz promedio de 2% en enero, algunas regiones más, otras regiones menos. Uno imagina también que el IPC de ese mes deberá ser bastante bajo, ¿por qué no? Quizás una caída, ok, pero ya todos los pagos de la luz que ya se hicieron, los pagos de dividendos hipotecarios mayores debido a los IPC que subieron y otros cobros indexados a la UEF, eso ya se hicieron. No me imagino
¿qué tipo de compensación podría haber al respecto? No sé si ustedes lo comentaron también por ahí, que en ese sentido eso ya está hecho. Tal cual, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el ministro dice que se corrige este tema, ¿cierto?, del decreto para entrar en vigencia en enero del 2026. Pero eso es una corrección hacia futuro. ¿Qué pasa con lo ya obrado, con lo ya pagado, como usted lo señala? Esas compensaciones no pueden ser de otra forma que en términos directos a cada uno de los clientes, porque, insisto, aquí también está la credibilidad y hay una serie de aspectos que están en juego. No, yo estoy de acuerdo en que si yo viera algún mecanismo en que pudiera hacerse, estaría de acuerdo, pero no veo la forma. A eso me refiero, diputado. Sí, lamentablemente la legislación no considera la ineptitud de los gobiernos que actúan de esta forma. Lo que tenemos que hacer es, usted sabe que se opera rápidamente con leyes rápidas, con acuerdos rápidos con el Ejecutivo. Hay que hacer algún tipo de corrección en ese sentido para poder compensar. Insisto, no vamos a permitir compensaciones de 12 meses, 24 meses, no. Aquí la gente necesita una compensación directa y rápida. Hay que buscar el mecanismo, hay que hacer leyes express, estamos disponibles a cualquier mecanismo, pero de verdad, primero, nuestra gente necesita certeza, necesita saber cuándo se le va a devolver la plata que se les cobró de más. Y segundo, que de verdad no podemos seguir introduciéndole aspectos a la industria, a la industria eléctrica, de la energía, no le podemos seguir ingresando aspectos que en el fondo vayan deteriorando su credibilidad, que yo creo que es gravísimo, no solamente para los clientes, para nosotros, para la luz que nosotros ocupamos, sino que para todo lo que es la economía nacional. Sabemos que las empresas, ¿cierto?, necesitan certeza jurídica, pero también certeza energética muchas veces para poder instalar un nuevo proyecto. Y teniendo este tipo de problemas, realmente estamos en un muy mal pie respecto a la credibilidad. Se ha pedido la renuncia del ministro Pardow, también del presidente de la Comisión Nacional de Energía, y la UDI fue el primer partido que esbozó la idea de una acusación constitucional. ¿Eso es ya una decisión tomada o es un esbozo que se tiene que todavía discutir al interior del partido, de Chile Vamos? Me imagino que también preguntarle a la candidata Evelyn Matei, porque una acusación constitucional en medio de la campaña presidencial tiene efectos políticos. Pero lo primero, ¿es una decisión ya tomada o solamente una posibilidad? No, es una decisión que se tomó hoy en la mañana en el comité. Se analizaron las posibilidades de, no solamente de los votos, porque nosotros sabemos que estamos acá en el Congreso y siempre se dice que hay que contar los votos para saber si podemos tener una acusación exitosa en ese sentido. Acá se cambió un poco ese eje. Acá lo primero que se vio es la posibilidad de una respuesta a la gente. Porque eso es lo primero que nosotros nos tiene que mover. Y por eso que nosotros, ya que este gobierno tiene la tendencia a no, en el fondo, tomar responsabilidades, ¿cierto? Pasan, ahí está el ministro Montes, ahí están distintos ministros que han cometido errores que en otros tiempos probablemente le hubiera costado el cargo. Como sabemos que este gobierno tiene esa tendencia, la UDI se ha adelantado a ello y concuerdo con usted y su pregunta de que también esto tiene que ser claramente conversado con los demás partidos de Chile Vamos, también con nuestra candidata Evelyn Matei, pero la decisión está tomada porque creemos que tiene todos los méritos para, en este sentido, hacer valer responsabilidades por falta de fiscalización, por falta, en este caso, a la ley constitucional que tiene que ver con cierto, que tiene que ver con este problema que en el fondo se genera por tener poca fiscalización. Diputado Zulantay, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica. Veremos cómo se desarrolla esta historia. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento de la nueva alerta que hizo el Consejo Fiscal Autónomo luego de analizar el presupuesto de 2026 y las cifras fiscales. Ya volvemos. Antes de que dejara su cargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que no se superaría el nivel de deuda pública prudencial, es decir, 45% del PIB. Actualmente estamos entre 42 y 43%. De hecho, todos los candidatos presidenciales, prácticamente al unísono, han dicho que no se va a superar durante la próxima administración, sea cual sea la que llegue a la moneda, el nivel de 45% que yo les mencionaba. Pues bien,
En la esperada comparecencia en el Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo, al analizar todos los detalles del presupuesto y de las cifras fiscales, aseguró que al menos hay un 50% de posibilidad de que de aquí a 2027 sí se supere ese 45% de la deuda pública. Quiero que pongamos atención al análisis que hizo la nueva presidenta del Consejo Fiscal Autónomo y atención al número de intereses de la deuda que se pagarían este año. La combinación de déficit persistentes que hemos tenido y desvíos reiterados respecto de las metas de balance estructural, junto con elevados niveles de otros requerimientos de capital, ¿verdad?, que influyen también en la evolución de la deuda, ha implicado que tenemos un mayor acercamiento a ese umbral de deuda, proyectándose para este año que se ubique en 42,4% del PIB. La trayectoria central se ubica levemente por debajo del nivel prudente en el escenario base, pero en escenarios alternativos o considerando el riesgo inherente a dichas proyecciones, la probabilidad de sobrepasarlo es cercana al 50%. Y esta situación, creemos, no debe conducir a cambiar el nivel prudente por uno más alto, sino a mantenerlo como una referencia permanente y a aplicar los ajustes que sean necesarios para restablecer la trayectoria fiscal. Creemos que sobrepasar el nivel prudente de deuda no sería solo un incumplimiento de la regla fiscal dual de balance estructural y nivel prudente de deuda, ¿cierto?, sino que implicaría también, y queremos enfatizar esto, que cada vez una mayor proporción de los recursos públicos se destinaría al pago de intereses, en vez de financiar políticas sociales y de inversión, lo que afecta a la calidad de vida de la ciudadanía. Solo en 2025 el pago de intereses se espera que llegue a 1,3 puntos del PIB, 4.416 millones de dólares. Esto equivale al presupuesto aprobado para el mismo año del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La tramitación y ejecución en este contexto de la Ley de Presupuestos 2026 consideramos que constituyen un desafío y también una oportunidad para contribuir a recuperar la credibilidad de la regla fiscal y enviar señales de compromiso de todos los actores políticos con la trayectoria de convergencia que estamos recorriendo con nuestra meta de balance estructural. Tener un nuevo desvío de la meta de balance estructural, sumado a los incumplimientos que hemos tenido en años anteriores, aumentaría la probabilidad de superar en el corto plazo el nivel prudente de deuda. La diferencia proyectada entre el gasto que es compatible con las metas de balance estructural y el gasto que ya está comprometido sigue siendo acotada. Y esto de alguna forma limita la capacidad que tiene el Ejecutivo para enfrentar alguna eventual contingencia y también la capacidad de implementar prioridades programáticas de un próximo gobierno. Quisimos dejar esos 2 minutos y medio de exposición de Paula Benavides porque es muy importante que se graficara cómo son de estrechas las cuentas fiscales. No hay espacio para nuevos errores, porque si hay errores como lo que hemos tenido anteriormente de sobreestimación de los ingresos fiscales, esa deuda va a ser aún mayor y cada vez que vaya subiendo, sube el riesgo para que las clasificadoras internacionales nos bajen nuestra calificación de riesgo y eso sube las tasas de interés de mercado, inflación, créditos más caros, etcétera, etcétera. Por eso dejamos ese compacto de Paula Benavides. Bueno, revisemos cómo están las tasas de interés de mercado. Esta es la consulta semanal que hace el Banco Central. El último registro es de la primera semana de octubre. Y tal como dice el titular, nuevamente bajaron las tasas de interés para el consumo. A mediados de septiembre, para las fiestas patrias, rondaban el 26% promedio. Ahora están bajo 20%. Es una buena noticia para quienes tengan que pedir un crédito de consumo. Mala noticia sí para las empresas porque las tasas comerciales subieron casi un punto completo, de 8 a 8,93% promedio en una semana. Mientras que las tasas de interés hipotecarias prácticamente no cambiaron, 4,18% en promedio, aunque hay algunos estudios que dicen que está teniendo efecto el subsidio al dividendo hipotecario. Eso lo vimos con un informe de Colliers en Agenda Económica AM este miércoles. Esto es lo último que quisimos contarles este miércoles en Agenda Económica PM. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.